para efectos de la respuesta ante la epidemia de COVID-19 en el país, pues uno de los grandes problemas a resolver y que a su vez representó uno de los grandes retos, se ha dicho constantemente, es la carencia de especialistas y subespecialistas que México tiene en los campos específicos que se requieren para poder dar una atención con suficiente calidad y obviamente con toda la eficiencia a los pacientes graves y los pacientes críticos. Y haber articulado este mecanismo a través del cual, usando las tecnologías virtuales, las tecnologías a distancia, el conocimiento puede extenderse y puede multiplicarse y operarse a través de otros niveles, obviamente de profesionales de la salud, pues fue sumamente relevante para poder generar la atención a todos estos pacientes. A lo mejor mi pregunta específica o si pudieran nuestros invitados comentar al respecto, es dado, digamos, pues la evidencia que se tiene del funcionamiento y de lo que esto representó para efectos de la atención a la pandemia, si se está ya considerando que esto va a poder replicarse para otro tipo de intervenciones, otro tipo de atenciones y de enfermedades, y si inclusive esto podría llevar a requerir, obviamente, la adquisición y la inversión de todos aquellos instrumentos tecnológicos que pudieran ser ya de uso diario en las unidades médicas y que obviamente favorecerían a la implementación de este tipo de acciones. Pero justo si esto, bajo la experiencia, entonces puede ya convertirse en una nueva modalidad de capacitación continua, en una nueva modalidad de poder tener esta telementoría y esta presencia del personal especializado en las unidades del país. ¿Qué es lo que puede venir más allá del COVID-19? Gracias. Adelante. Sí, en cuanto a educación a distancia, evidentemente todos lo vimos que la pandemia lo que nos dejó es mucho las clases en línea, incluso el trabajo desde casa, y obviamente hay que aprovecharlo para la parte educativa. Definitivamente este tipo de plataformas educativas a distancia tienen que crecer y también tenemos que lograr generar interés en el personal de salud, médicos y enfermeras, en querer entrar, en mantenerse actualizados, en incrementar el conocimiento y de alguna manera también evaluar que lo que se les está dando lo están aprendiendo. Hay que hacer evaluaciones de cómo estaba el conocimiento inicial y después de la capacitación, cómo quedaron después, si realmente lo aprendieron, e ir más allá, ver si realmente lo aplicaron y ver los resultados en salud que tuvo la intervención educativa en este caso. Entonces, en materia de educación a distancia, la idea justamente sería incrementar en cuanto a la cantidad de temas. La pandemia continúa y vamos a seguir abordando estos temas, evidentemente, pero también vamos a tener que tomar otros temas que también afectan la salud poblacional, como las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Que nuestro personal de salud aprenda sobre el modelo de salud para el bienestar, por ejemplo, basado en atención primaria a la salud. Eso es lo que sigue, que desde la formación de pregrado y posgrado, nuestro personal médico conozca que es importante controlar a un panel específico poblacional y darle seguimiento para que no se enferme o para que si enferma se recupere lo antes posible e incrementar su nivel de salud. Todo esto puede hacerse a través efectivamente de la educación a distancia. Y en relación a la telemedicina, pues básicamente lo mismo. La telemedicina es llevar, como dice el doctor Alomía, la experiencia, la expertise a distancia, teniendo al médico experto desde su hospital tal vez de segundo o tercer nivel hacia zonas marginadas donde va a ser necesario que dé indicaciones, que conozca los estudios del paciente, etcétera, etcétera. No sé, doctor, si tenga usted algún otro comentario al respecto. Claro, de hecho, le voy a decir que esto para la parte de medicina crítica es relativamente sencillo. ¿Y esto por qué? Porque tecnológicamente utilizamos una alta tecnología. Y esto lo que nos da como consecuencia es que estos monitores que cada uno vemos en las diferentes unidades de terapia intensiva, a través de su cable de internet, de comunicación a la red interna del hospital, nosotros podemos intervenir a través de la red, con el permiso evidentemente de toda la gestión que esto implica, y poder ver el monitor directo del paciente. En el caso, por ejemplo, del instituto, yo puedo ver en mi tableta
todas las camas de terapia intensiva con mis monitores de forma simultánea y poder ayudar a mi equipo en caso de que tengan alguna duda, que crean que puedo yo ser útil, evidentemente con el expertise de cada uno de nosotros. Ustedes habrán visto a lo mejor un abordaje inicial en otras áreas como es salud mental, apoyo psicológico, que hizo por ejemplo la gente del ISSSTE, en donde tenían a su robotita que entraba por los diferentes pasillos del hospital a darle apoyo psicológico al grupo médico, al grupo de enfermería que estaba tratando pacientes, y que esto nos ayudó a mantener esa salud mental. Por ahí hay otro antecedente en el Estado de México en donde se montaba un sistema de captación de datos, una tableta con micrófono, con cámara, que permitía que un grupo experto ubicado en la ciudad de Toluca pudiera interactuar con los diferentes municipios del Estado de México, haciendo que el robot entrara al cuarto del paciente, lo revisara, con el micrófono pudiera oír su ventilación, los ruidos de su corazón, y junto con el grupo de tratantes establecer con lo que son el análisis de sus estudios de laboratorio y de gabinete, establecer cuál era el estado de salud y cuál era el mejor tratamiento. Todo esto, como bien dice la doctora de la Garza, implica algo que es cada vez más fácil por las tecnologías con las que contamos, y que lógicamente todos los hospitales ahora en estos años lo hemos ido adquiriendo, de forma tal que el mapa en donde podemos ocupar la telemedicina ahora es completo en todas las áreas. ¿Cuál es una de las cosas que sí nosotros le recomendamos? Tiene que ser con un grupo de expertos que puedan estar muy al pendiente del paciente, que puedan interactuar con el grupo tratante en los diferentes hospitales, y que esto nos lleve al mejor beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias. Pues yo creo que también es muy interesante, además de cómo para la parte profesional, ¿no?, de salud ha contribuido de manera fundamental para la capacitación, para poder ahora tener este manejo y mejoramiento de las capacidades del profesional de salud. Pero sin duda creo que lo que nos comentaron, doctor Rivero, al respecto de facilitar también a la comunicación con la familia, con el paciente, es algo que tiene una gran importancia viviendo un momento tan crítico como lo estamos haciendo en este momento. No sé si nos quiera platicar. Aquí es algo que me da mucho orgullo poderlo platicar, y muchos hospitales lo están haciendo, pero el esfuerzo que hace enfermería por estar al pie de la cama con el paciente en la atención no únicamente implica el cuidado del paciente. Ellas son muy conscientes y muy avesadas en el tratamiento de nuestros pacientes. Ellas establecieron en nuestro instituto un programa de comunicación en donde, con el uso de una tableta, el paciente que está en condiciones de poder ver, de poder interactuar con su familia con la tableta, puede sentir ese afecto, ese apoyo emocional tan importante en una enfermedad que nos obliga en un inicio a estar aislados de todo el mundo. Y esto lo que es muy importante es que además también le da a la familia el confort emocional de que su paciente está en las mejores condiciones, de la mejor forma tratado. Lógicamente esto tiene implicaciones de éticas en donde tenemos que ser muy cuidadosos, tratar de conservar lo que es la parte de los datos de cada uno de nuestros pacientes. Todas estas medidas que nosotros utilizamos están bajo llave en la unidad de terapia intensiva. Tenemos horarios para nosotros poder hacer la interacción de manera tal que no tengamos fuga de datos ni estas cosas, que es algo muy importante también para la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias. Un comentario. Es curioso que ambos temas sí se relacionan mucho, porque la telemedicina, de hecho, genera mayor acceso a los servicios de salud. Hay personas que necesitan alguna valoración por algún especialista y ese está muy lejos, y gracias a la telemedicina, de hecho, se puede acercar de manera virtual ese experto.
poco a poco las instituciones tenemos que ir migrando poco a poco y de forma paulatina hacia estos modelos de valoración de pacientes a distancia, también seleccionar específicamente cuáles son las patologías o el momento de seguimiento que se puede aprovechar la tecnología, y también esto ayuda de hecho a liberar espacios tal vez de consulta externa, que ustedes recuerdan que normalmente pueden estar saturados los servicios. Con la telemedicina a lo mejor el paciente no tiene que ir, se libera un espacio para otro paciente que sí lo requiere, y eso también incrementa el acceso a los servicios. Pero no solamente es necesario el acceso, tiene que ser un acceso efectivo, que cuando el paciente llegue, el médico, la enfermera sepa efectivamente qué es lo que tiene que darle, cómo tiene que darle su seguimiento, su tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, se incrementa el acceso y se incrementa el acceso efectivo cuando capacitamos mejor también a nuestro personal de salud, y ellos lo toman como responsabilidad mantenerse actualizados por el bien de los pacientes. Siendo la medicina, como dicen algunas consejas universales, la más humana de las ciencias, esto implica la interacción persona a persona, y esto también implica esa responsabilidad. En el caso del instituto, como bien lo menciona el doctor Toledo, se ha ido capacitando al grupo de especialistas para que analicen los casos que afectan a nuestros pacientes, cuáles pueden ser sujetos de tener una consulta a través de telemedicina y cuáles pacientitos tienen que estar con nosotros de manera física para que puedan ser sujetos a todo lo que es una revisión profesional de su enfermedad. Muchas gracias. Pues se nos va el tiempo muy rápido cuando hablamos de temas tan interesantes. La verdad es que nos da mucho gusto tener a nuestros expertos el día de hoy, y aprovecharemos justo para brindar algunas preguntas. Todavía tenemos tiempo para nuestras compañeras y compañeros reporteros. Si les parece, voy a dar la palabra aquí a nuestra compañera Liliana, y después de este lado pasaremos a alguna otra. Gracias, buenas noches. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Me gustaría preguntarle tanto al doctor Eduardo Rivero como al doctor Rosbel Toledo si este tipo de modelos de atención sería el inicio de una guía de prácticas clínicas a seguir, que compartirían, de las ya existentes, que compartirían en el resto del país, y si este tipo de modelo de atención si tienen las mejores prácticas ya detectadas, y estas también las compartirían al resto del país, y si lo tienen pensado así, ¿cómo lo harían? Y si da oportunidad, una segunda pregunta para el doctor Palomía. Gracias. Gracias, por supuesto. Realmente, como platicábamos al inicio, esto es un modelo de gestión, en donde la gestión, la mejor forma de obtener el mayor éxito es teniendo un proceso muy claro, muy definido, y en donde las guías de práctica clínica juegan un papel fundamental, en donde estas nos van a marcar todo lo que es el sistema, cómo se conforma, cómo se ejecuta, cómo se miden los resultados y cómo se retroalimenta para que pueda tener el mejor desempeño. Esto requiere de las guías que se están trabajando. Estamos trabajando en el instituto y estamos viendo lo de la asesoría por parte de CENETEC, que es quien nos ayuda con la parte de las guías para poder establecer un patrón de cómo desarrollar esta guía y que sea muy útil para todos. Creemos que es muy bueno, que es muy útil, pero requerimos también de tener un sistema. Tenemos que tener la guía de Secretaría de Salud que nos permita establecer bien el conducto por el cual hacerlo de forma segura, y con todo esto interactuar para llevarlo al campo en donde el doctor Toledo es el experto, que es la educación, además a distancia, que eso implica también una serie de beneficios para el país. Muchas gracias. Sí, correcto. Efectivamente hay que también formar a nuestro personal médico y de enfermería en temas de telemedicina como tal. Las guías de práctica clínica también pueden montarse en educación a distancia, los repasos, digamos, de estas guías o de protocolos de atención, efectivamente, y como decía, también capacitar a nuestro personal de salud en este nuevo modelo de atención en salud, que es el modelo de salud para el bienestar que se persigue, que queremos que todo el sector, de hecho, lo conozca, se integre, justamente para tener un mejor acceso efectivo, que ya lo decíamos, mejorar el nivel de salud de la población, darle continuidad a la atención a los pacientes, etcétera. Pero sí, en materia de telemedicina hay que hacer lineamientos específicos, ver qué patologías son las que son necesarias o ameritan. También
las zonas geográficas, depende de varios factores y de las capacidades también de obtener el equipo por parte de las instituciones. Pero básicamente sería eso. Gracias. Y doctora Lomía, me comenta la gente del Instituto de Neurología y Neurocirugía que les aplicaron la primera dosis el 1 de abril, ya se cumplieron hoy 43 días. En este ínter hay personas que ya son de la década de los 50 y más. Me preguntan si es conveniente esperar que en el instituto les apliquen la segunda dosis o se pueden dar de alta en la plataforma para acceder a la segunda dosis, pero alguien me refiere que intentó hacer este procedimiento y no le pudieron aplicar la segunda dosis. Para ella sería ya en la Biblioteca Vasconcelos, porque le comentaron que curiosamente las dos dosis de Pfizer son completamente diferentes, pero bueno, sabemos que no es así, pero ustedes los expertos, la doctora de la Garza, no sé si nos puede ayudar con este caso. Gracias. Gracias. Doctora Lomía. Sí, con mucho gusto. Yo creo que aquí es muy importante resaltar que obviamente, dado que se activan, en este momento tenemos 4 grupos poblacionales que están activos para efectos de la vacunación, puede suceder o pueden darse estas situaciones. La plataforma, obviamente, que registra a los profesionales, a los trabajadores de la salud, está en un modelo de operación, dado que fue la primera que se activó en diciembre del año pasado y registra cierta información para efectos de los trabajadores de la salud, y tenemos también la plataforma que registra a las personas por edad, ¿no? Que en este caso está activo ya para los que tienen 50 años o más. Si ustedes ya realizaron un registro como trabajadores de la salud e inclusive bajo ese registro ya recibieron la primera dosis, entonces dado que ya se recibió una primera dosis y de un tipo de vacuna, entonces lo más conveniente y adecuado es apegarse a el tiempo y en este caso la temporalidad para efectos de esa segunda dosis, y que además esta sea bajo, digamos, el esquema y el registro que ya realizaron. Si ustedes ya realizaron su registro como trabajadores de la salud, no necesitan volver a registrarse como personas de 50 años o más, porque ya el primer registro ya los identificó en el sistema. Si ya inclusive se les colocó la primera dosis, entonces el mismo sistema va a programar su segunda dosis y serán convocados prácticamente así como lo fueron para la primera dosis para la colocación de esta segunda. Más bien aquí la recomendación es mantenerse atentos para cuando llegue la convocatoria de esta segunda dosis y entonces puedan recibir el esquema completo, recordando que en el caso de los adultos de mayores o las personas de 50 años y más, pues dependiendo obviamente del momento en el que son activadas, pueden además recibir diferentes tipos de vacunas, por lo que la segunda dosis, recordemos, en este momento debe de ser del mismo tipo de vacuna de la primera, ¿no? Entonces eso también nos lleva a mantenernos en el esquema original y entonces esperar la convocatoria a la segunda dosis. Muchas gracias. Pues ya son las 20 horas con 2 minutos, se nos fue el tiempo muy rápido el día de hoy. Les agradecemos a nuestros ponentes y a todos nuestros compañeras y compañeras que estuvieron aquí, a todos los que nos visualizan desde las diversas plataformas y televisión, les agradecemos. Recuerden que la pandemia continúa, es importante no bajar la guardia y seguir con las medidas preventivas que todas y todos conocemos. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.